El soldadito de plomo, de Hans Christian Andersen. Había una vez 25 soldaditos de plomo, hermanos todos, ya que los habían fundido en la misma vieja cuchara. Fusil al hombro y la mirada al frente, así era como estaban, con sus espléndidas guerreras rojas y sus pantalones azules. Lo primero que oyeron en su vida cuando se levantó la tapa de la caja en que venían fue: ¡Soldaditos de plomo! Había sido un niño pequeño quien gritó esto, batiendo palmas, pues eran su regalo de cumpleaños. Enseguida los puso en fila sobre la mesa. Cada soldadito era la viva imagen de los otros, con excepción de uno que mostraba una pequeña diferencia. Tenía una sola pierna, pues al fundirlos había sido el último y el plomo no alcanzó para terminarlo. Así y todo, allí estaba él, tan firme sobre su única pierna como los otros sobre las dos. En la mesa donde el niño los acababa de alinear había otros muchos juguetes, pero el que más interés despertaba era un espléndido castillo de papel. Por sus diminutas ventanas podían verse los salones que tenía en su interior. Al frente había unos arbolitos que rodeaban un pequeño espejo. Este espejo hacía las veces de lago, en el que se reflejaban nadando unos blancos cisnes de cera. El conjunto resultaba muy hermoso, pero lo más bonito de todo era una damisela que estaba de pie a la puerta del castillo. Ella también estaba hecha de papel, vestida con un vestido de clara y vaporosa muselina, con una estrecha cinta azul anudada sobre el hombro, a manera de banda, en la que lucía una brillante lentejuela tan grande como su cara. La damisela tenía los dos brazos en alto, pues han de saber ustedes que era bailarina, y había alzado tanto una de sus piernas que el soldadito de plomo no podía ver dónde estaba, y creyó que, como él, solo tenía una. «Esta es la mujer que me conviene para esposa», se dijo. «Pero qué fina es, si hasta vive en un castillo. Yo, en cambio, solo tengo una caja de cartón en la que ya habitamos 25. No es un lugar propio para ella. De todos modos, pase lo que pase, trataré de conocerla». Y se acostó detrás de una caja de lápices que estaba sobre la mesa. Desde allí podía mirar a la elegante damisela, que seguía parada sobre una sola pierna sin perder el equilibrio. Y avanzada la noche, a los otros soldaditos de plomo los recogieron en su caja y toda la gente de la casa se fue a dormir. A esa hora, los juguetes comenzaron sus juegos, recibiendo visitas, peleándose y bailando. Los soldaditos de plomo, que también querían participar de aquel alboroto, se esforzaron ruidosamente dentro de su caja, pero no consiguieron levantar la tapa. Los cascanueces daban saltos mortales y la tiza se divertía escribiendo bromas en la pizarra. Tanto ruido hicieron los juguetes que el canario se despertó y contribuyó al escándalo con unos trinos en verso. Los únicos que ni pestañearon siquiera fueron el soldadito de plomo y la bailarina. Ella permanecía erguida sobre la punta del pie, con los dos brazos al aire. Él no estaba menos firme sobre su única pierna, y sin apartar un solo instante de ella sus ojos. De pronto el reloj dio las 12 campanadas de la medianoche y ¡crack! Se abrió la tapa de la caja. Mas, ¿creen ustedes que contenía lápices? No, lo que allí había era un duende negro, algo así como un muñeco de resorte. «¡Soldadito de plomo!», gritó el duende. «¿Quieres hacerme el favor de no mirar más a la bailarina?». Pero el soldadito se hizo el sordo. «Está bien, espera a mañana y verás», dijo el duende negro. Al otro día, cuando los niños se levantaron, alguien puso al soldadito de plomo en la ventana. Y ya fuese obra del duende o de la corriente de aire, la ventana se abrió de repente y el soldadito se precipitó de cabeza desde el tercer piso. Fue una caída terrible. Quedó con su única pierna en alto, descansando sobre el casco y con la bayoneta clavada entre dos adoquines de la calle. La sirvienta y el niño bajaron apresuradamente a buscarlo, pero aun cuando faltó poco para que lo aplastasen, no pudieron encontrarlo. Si el soldadito hubiera gritado «¡Aquí estoy!», lo habrían visto, pero él creyó que no estaba bien dar gritos, porque vestía uniforme militar. Luego empezó a llover, cada vez más y más fuerte, hasta que la lluvia se convirtió en un aguacero torrencial. Cuando escampó, pasaron dos muchachos por la calle. «¡Qué suerte!», exclamó uno.
aquí hay un soldadito de plomo. Vamos a hacerlo navegar. Y construyendo un barco con un periódico, colocaron al soldadito en el centro. Y allá se fue por el agua de la cuneta abajo, mientras los dos muchachos corrían a su lado dando palmadas. ¡Santo cielo! Cómo se arremolinaban las olas en la cuneta y qué corriente tan fuerte había. Bueno, después de todo ya le había caído un buen remojón. El barquito de papel saltaba arriba y abajo, y a veces giraba con tanta rapidez que el soldadito sentía vértigos. Pero continuaba firme y sin mover un músculo, mirando hacia adelante, siempre con el fusil al hombro. De buenas a primeras, el barquichuelo se adentró por una ancha alcantarilla, tan oscura como su propia caja de cartón. Me gustaría saber dónde iré a parar, pensó. Apostaría a que el duende tiene la culpa. Si al menos la pequeña bailarina estuviera aquí en el bote conmigo, no me importaría que esto fuese 2 veces más oscuro. Precisamente en ese momento apareció una enorme rata que vivía en el túnel de la alcantarilla. ¿Dónde está tu pasaporte?, preguntó la rata. A ver, enséñame tu pasaporte. Pero el soldadito de plomo no respondió una palabra, sino que apretó su fusil con más fuerza que nunca. El barco se precipitó adelante, perseguido de cerca por la rata. ¡Deténganlo! ¡Deténganlo! ¡No ha pagado el peaje! ¡No ha enseñado el pasaporte! La corriente se hacía más fuerte y el soldadito de plomo podía ya percibir la luz del día allá, en el sitio donde acababa el túnel. Pero a la vez escuchó un sonido atronador, capaz de desanimar al más valiente de los hombres. Imagínense ustedes, justamente donde terminaba la alcantarilla, el agua se precipitaba en un inmenso canal. Aquello era tan peligroso para el soldadito de plomo como para nosotros el arriesgarnos en un bote por una gigantesca catarata. Por entonces estaba ya tan cerca que no logró detenerse, y el barco se abalanzó al canal. El pobre soldadito de plomo se mantuvo tan derecho como pudo. Nadie diría nunca de él que había pestañeado siquiera. El barco dio 2 o 3 vueltas y se llenó de agua hasta los bordes. Hallábase a punto de zozobrar. El soldadito tenía ya el agua al cuello. El barquito se hundía más y más. El papel, de tan empapado, comenzaba a deshacerse. El agua se iba cerrando sobre la cabeza del soldadito de plomo, y éste pensó en la linda bailarina. En ese momento el papel acabó de deshacerse en pedazos y el soldadito se hundió, solo para que al instante un gran pez se lo tragara. ¡Oh! ¡Y qué oscuridad había allí adentro! ¡Oh! ¡Y qué oscuridad había allí dentro! Era peor aún que el túnel y terriblemente incómodo por lo estrecho. Pero el soldadito de plomo se mantuvo firme. Súbitamente el pez se agitó, haciendo las más extrañas contorsiones y dando unas vueltas terribles. Por fin quedó inmóvil. Al poco rato, un haz de luz que parecía un relámpago lo atravesó todo. Brilló de nuevo la luz del día y se oyó que alguien gritaba. ¡Un soldadito de plomo! El pez había sido pescado, llevado al mercado y vendido, y se encontraba ahora en la cocina donde la sirvienta lo había abierto con un cuchillo. Cogió con 2 dedos al soldadito por la cintura y lo condujo a la sala, donde todo el mundo quería ver a aquel hombre extraordinario que se dedicaba a viajar dentro de un pez. Pero el soldadito no le daba la menor importancia a todo aquello. Lo colocaron sobre la mesa y allí, en fin, cuántas cosas maravillosas pueden ocurrir en esta vida. El soldadito de plomo se encontró en el mismo salón donde había estado antes. Allí estaban todos, los mismos niños, los mismos juguetes sobre la mesa y el mismo hermoso castillo con la linda y pequeña bailarina, que permanecía aún sobre una sola pierna y mantenía la otra extendida muy alto en los aires, pues ella había sido tan firme como él. La contempló y ella le devolvió la mirada, pero ninguno dijo una palabra. De pronto uno de los niños agarró al soldadito de plomo y lo arrojó de cabeza a la chimenea. No tuvo motivo alguno para hacerlo. Era, por supuesto, aquel muñeco de resorte el que lo había movido a ello. El soldadito se halló en medio de intensos resplandores. Sintió un calor terrible, aunque no supo si era a causa del fuego o del amor. Miró a la bailarina, lo miró ella, y el soldadito sintió que se derretía.
Una corriente de aire abrió una ventana y la corriente de aire se apoderó de la bailarina, que voló hasta la chimenea y fue a caer junto al soldadito de plomo, donde ardió en una repentina llamarada y desapareció. Cuando la mañana siguiente la sirvienta removió las cenizas, solo encontró un pequeño corazón de plomo.